Pónganse de pie. Vamos a iniciar nuestra adoración a nuestro Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alabenlo en su poderoso firmamento. Alabenlo por sus proezas. Alabenlo por su inmensa grandeza. Alabenlo con sonido de trompeta. Alabenlo con el arpa y la lira. Alabenlo con panderos y danzas. Alabenlo con cuerdas y flautas. Alabenlo con címbalos sonoros. Y alabenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Dios Padre, te alabamos esta mañana. Señor, estamos en tu presencia, en este templo. Con todos tus pueblos de esta nación estamos unidos, Señor, para buscarte, para alabar tu gran nombre. Porque tú eres bueno, tú eres nuestro Padre eterno. Tú solo mereces toda nuestra alabanza. Dios Padre, reciba nuestra alabanza y nuestro amor esta mañana, Señor. Padre, también bendice a todos tus pueblos, esta iglesia, también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Así como el pastor nos acaba de leer en el Salmo 150, nosotros tenemos que alabar a pesar de que hay un poco de frío, y como dice Melissa en el primer servicio, que tenemos que calentar nuestros corazones para alabar a nuestro Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Vamos a comenzar. Moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. Tú eres grande, Jehová,
grande es tu nombre, grande es tu nombre, grande es tu nombre. Abandona la tumba y la oscuridad, da un paso adelante, no tengas temor, corre a lugares abiertos, gracia te espera, danza ahora, eres libre. Gracia te espera, su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Comienzo a la comunión, corre a lugares abiertos, gracia te espera, danza ahora, eres libre, gracia te espera, su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Tu espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Amén. Amén.
Hermanos, es tiempo de oración de arrepentimiento y también oración para la familia. Y vamos a orar. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad. Límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado. Solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre. Yo sé que tú amas a la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo, quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y nueva la firmeza de mi espíritu. Amén, amén, Señor. Dios Padre, te rogamos tu perdón a este pueblo malo, desobediente. Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado, pero otra vez estamos andando mal, apartando de tus palabras. Señor, ayúdanos, Señor, para vivir conforme tus palabras, venciendo las tentaciones y la fuerza de pecado, Señor. Dios Padre, tenemos nombre de Jesucristo que vence toda maldad. Dios Padre, ayúdanos para vivir con Espíritu Santo, Señor. Señor, perdona nuestra maldad. Perdona mi maldad. Perdona, Señor, nuestra familia. Perdona los pecados de nuestros hijos. Ayúdalos, Señor, para caminar el camino de Jesucristo. Señor, perdona esta iglesia, esta congregación. Faltamos amor de Cristo. Faltamos la fe. Dios Padre, ten misericordia. Todo lo que hace sin fe es pecado. No reconocer a Dios es pecado. También perdona, Señor, esta ciudad, esta nación, República Mexicana. Nació por Cristo y para Cristo, pero hay mucha violencia, injustos, idolatrías, lleno de muchos pueblos, Señor. Dios Padre, ten misericordia. Perdona esta tierra, Señor. Levanta tus iglesias y sana esta tierra, Señor. Dios Padre, tú eres nuestro Dios, que siempre nos acepta. Cuando vengamos a ti con corazón arrepentido, quebrantado, tú nos abrazas. Padre, gracias esta mañana. Padre, tu nombre sea alabado siempre. Señor, gracias. Te adoramos. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús. Amén.
presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí
la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Amén. Tomen asientos, hermanos. Bienvenidos todos, hermanos. Es frío, pero nuestro corazón es caliente. ¿Mentira? Amén. Vamos a dar bienvenidos a los que han venido por primera vez. Tenemos una visita especial a los misioneros que está trabajando en toda parte de México, especialmente ahora en Ciudad Juárez. Pastor misionero Abraham y Elena está con nosotros. Muchas gracias por esta visita. También estoy muy agradecido por Sergio. Bueno, Dios te bendiga. Sergio está con nosotros como hace dos meses, ¿sí? Continuo este camino nuevo, no solo por tu novia, tiene que enamorar con Jesucristo más. Amén. Ok, muy bien. También estoy muy agradecido por la familia de hermano Fernando y hermana Sandy. Yo veo su dedicación, es muy especial. Gracias. Amén. Hermana Elena y Diana también. Estoy muy gozoso para verles, está en Cristo. No importa frío o caliente, tú estás con el Señor. Amén. Ánimo. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a ofrendar al Señor. Una vez más de pie, alabamos al Señor y ofrendamos al Señor. Y diezmo y semana, ofrenda semana.
mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Buenos días, hermanos. Oramos por los diezmos y por las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque sabemos, Señor, que son nuevas cada mañana, Señor. Esta mañana, Señor, te pedimos especialmente, Padre, por estos diezmos, por estas ofrendas que han sido depositados, Señor, que han sido traídas, Señor, con un corazón alegre por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que tú bendigas sus hogares, que les multipliques, que bendigas sus trabajos, Señor. Te pido por todos aquellos, Señor, que no tienen un trabajo, Señor, que tú bendigas, que multipliques y que no les falte el pan de cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús también te pido, Señor, que estos diezmos, Señor, sean bien utilizados para tu obra, Padre, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Amén, bendito sea Dios. Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor. Es tiempo de alimentar nuestro espíritu, nuestra alma con la palabra de Dios. Vamos a orar primero, vamos a sacar nuestros boletines, a preparar nuestras Biblias para poder conectarnos con nuestro Dios y que Él haga su obra, su voluntad sobre cada uno de nosotros. Les pido de favorzote también abran sus boletines en la parte de en medio, a ir en una misma línea, en una misma palabra. El sermón de este domingo lo titulamos Exhortación al crecimiento y utilizamos como base la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 22, y nos vamos a extender hasta capítulo 2, versículo 3. Utilicé versión Nueva Biblia de las Américas. Entonces oramos, leemos la palabra y desarrollamos este sermón. Bien, hermanos, oremos. Padre, gracias por este día en que podemos reunirnos nuevamente en torno a tu presencia, a tu llamado. Te rogamos que nos ayudes a nosotros como creyentes a amar tu palabra, a desear tu palabra, a vivir conforme a tu palabra y amar sobre todo a tu Hijo Jesucristo, quien es revelado en tu palabra, porque en su nombre te lo pedimos. Su pueblo dice, amén. Bien, vamos a leer la palabra. Pon atención, por favor, abre tus oídos, tu entendimiento, y dice la palabra: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero, hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro,
pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, caece la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Vamos a iniciar este sermón con un par de preguntas, porque es importante que como cristianos, como recién nacidos, enfoquemos nuestra misión, nuestra visión a cumplir el llamado, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, quiero preguntarles, ¿quién de los que estamos aquí en este santuario, en esta sala, se siente plenamente satisfecho con su vida y con su crecimiento espiritual? ¿Quién cree que ya ha llegado al tope de su madurez en Cristo? ¿Ya todos sienten que es suficiente con lo que han aprendido, con lo que saben? ¿Ya su vida cristiana refleja a nuestro Señor Jesucristo? ¿O todos sentimos que nos falta mucho por crecer? Este es el llamado, el propósito por el cual apóstol Pedro está exhortando a sus lectores a madurar, a crecer espiritualmente. Permítanme decirles que la vida cristiana está sometida a constante crecimiento hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y Pablo habla, el apóstol Pablo habla acerca de esta madurez que él mismo experimentó aquí en la tierra, y miren cómo la describe en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice Pablo: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana es una carrera que termina con la muerte, y ningún creyente puede darse el lujo de dejar de correr hasta el final. El problema es que muchos que dicen ser llamados cristianos han sido infectados con lo que he denominado el fatalismo. Consideramos que como Dios es supremo y lo sabemos y lo confesamos, ¿para qué hago más las cosas? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Qué me está obligando a salir al mundo y predicar la palabra? ¿Qué me alienta, qué me anima a yo vivir, a reflejar
el poder, el amor de nuestro Señor, si al fin y al cabo se va a hacer lo que Dios ha dicho que se haga? ¿Para qué salgo yo a las naciones y hago discípulos y los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Eso es, hermanos, un fatalismo que lleva al creyente a la mediocridad, a conformarse nada más con el crecimiento, con la madurez que ya hemos alcanzado. Y a veces nos sentimos tan conformes porque yo ya soy salvo, bendito sea Dios, y a los demás que Dios los bendiga, ¿verdad? No tenemos esa pasión, ese calor, como dice Pastor Josué, ese fuego en nuestro corazón por cumplir los mandatos de nuestro Dios. Vamos a compartir 2 nada más para que nos demos cuenta en qué nivel de madurez estamos. Dice la palabra: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ya lo haces? ¿Ya es Dios tu amor supremo? ¿No hay otra cosa en tu diario vivir que glorificarle, que conocerle, que amarle, que obedecerle? El que lo ama obedece sus palabras. Y vamos más allá. Dice también: amarás a tu Dios, que ya lo hemos ahorita escuchado, pero también nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya tienes amor apasionado por el bienestar, por la salvación de tus seres queridos, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo. Ya te apasiona, te duele tanto ver que en Aguascalientes, si mucho el 2% de los habitantes han confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Ya estás satisfecho con lo que se hace cada 8 días en tu iglesia, en donde te congregas? ¿Ya te has presentado ante nuestros pastores para ofrecer tu vida, para trabajar, para hacer la obra que está, para la cual está destinada esta congregación? ¿Estás satisfecho ya pues con tu vida? Realmente aquí apóstol Pedro nos está haciendo reflexionar, nos está llamando a no ser fatalistas, a no estar satisfechos con que Dios es soberano, es todopoderoso y que se haga su voluntad, sin yo levantarme y poner mis manos al fuego, sin yo ofrecer mi vida todos los días como sacrificio vivo para llevar a cabo su obra. Ese es el llamado, santos de Dios, que tiene para cada uno de nosotros. ¿O crees que fue casualidad, que fue una suerte, un volado echado al aire, que Él escogiera de lo más vil y despreciado sobre esta tierra, que te sacara del muladar del pecado para sacarte a la luz, y que ahora tú seas luz, seas llamado a ser luz y sal en esta tierra, para reflejar el amor, el poder de Dios? Ya tienes ese gozo, esa alegría todos los días. Ya es tu principal motivo al despertarte, darle gracias a Dios, porque de Él mana la vida, porque Él sacrificó a su propio Hijo, lo más preciado, lo más precioso que Él tiene, para que tú y yo seamos salvos. Entonces, este llamado, hermanos, a la madurez no depende jamás de tu experiencia pasada para determinar si es suficiente, si es lo único que puedes hacer para crecer en tu vida cristiana, en tu vida espiritual.
Tu teología no tiene que estar basada en tu experiencia pasada ni en tus sentimientos. Tiene que estar basada siempre en la palabra de Dios. Qué grande, qué poderosa, qué maravillosa es la palabra de Dios, que aquí Él escondió, Él aquí se reveló, que Él aquí nos dejó instrucciones para nuestro diario vivir, para saber, para que nosotros reconozcamos que en nosotros no hay ni la sabiduría siquiera para empezar un nuevo día o para terminarlo de la manera en que Él le agrada. Hace 8 días, Pastor Josué compartió la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús vino también a darnos vida y vida en abundancia. ¿Ya te sientes pleno? ¿Eres feliz en todas las etapas de tu vida, aún como apóstol Pablo, que hemos compartido en muchas ocasiones el sufrimiento que él experimentó, la persecución que él vivió, los azotes que él sufrió, el encarcelamiento y el aislamiento que él tuvo? Y aún así sentía gozo y alegría porque estaba glorificando a Dios. ¿Quién de nosotros, amados, no experimenta todavía dolor y tristeza cuando no hay economía suficiente en tu hogar, no hay la fuente de trabajo, no hay el alimento, la ropa, etcétera, etcétera? Y eso nos derrumba y muchas veces lo usamos como base o como pretexto para no confiar en Dios y apartarnos de Él. ¿Cuántas veces no has sido alguna vez lastimado física o verbal o moralmente por un vecino, por un compañero de trabajo, por alguien en la calle? ¿Y qué dice tu corazón? ¿Lo bendices? O nuestra primera expresión, ¿verdad? Como buenos mexicanos, levantamos la mano, ¿verdad? Necesitamos, estamos urgidos, nos llama la palabra a ser exhortados a madurar, a crecer, a no ser cristianos domingueros, a no conformarnos con ver las obras que hacen los pastores, los líderes, nuestros hermanos de alabanza, los sugieres, nuestros hermanos del ministerio de evangelismo, nuestros hermanos de oración e intercesión, etcétera, etcétera, etcétera. Cada ministerio nos invita a formar parte, a realmente latir y ser parte de este maravilloso y grandioso cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Ese es nuestro llamado, amados de Dios. Entonces, quiero demostrar en este sermón, para aquellos fatalistas, que sí hay una opción para crecer, para madurar espiritualmente y apartarnos ya del fatalismo, de la mediocridad como cristianos. Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Ahí es cuando nosotros hablamos acerca de la suficiencia de las Escrituras. Y hacernos saber, entender también que no estamos condenados a quedarnos como estamos. Sí hay posibilidad de ser transformados en las manos de Dios. Tampoco debemos de pensar que existe algún atajo para poder avanzar en nuestra carrera de la fe. O sea,
que no hay ninguna experiencia mística o emocional que nos lleve a crecer espiritualmente de la noche a la mañana. Jamás esperes eso. La carrera de la fe, la carrera de un cristiano tiene que ser un proceso gradual pero constante. Y esta carrera, ¿sabes cuándo se acaba? Dura toda tu vida. Dura toda tu vida. No puedes darte el lujo de descansar, de pararte, porque la palabra nos exhorta y nos enseña que esta vida cristiana es una carrera. Ni siquiera dice que es una caminata. Y necesitamos forzosamente para madurar la dependencia del Espíritu Santo, que obra y actúa también de acuerdo a su palabra. Ahora, hermanos, en Primera de Pedro que estamos leyendo, capítulo 2, versículo 2, hay un mandato. Aquí apóstol Pedro está diciendo: deseen como dice la palabra, niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. Y para aquellos que ya tienen tiempo de no estar en la escuela, de recibir educación formal, esta palabra está en un modo gramático que se denomina imperativo, que significa que es una ordenanza, que es un mandato, que es un llamado a hacerlo. Es decir, Dios nos está dando un mandato. De manera que si tú eres cristiano y en este momento tienes muy poco apetito por la palabra de Dios, Dios te está ordenando aquí a que comiences a desearla más y más. Pedro no está diciendo aquí específicamente, no está hablando, si pusiste atención, que debemos leer la Biblia o memorizarla o estudiarla o incluso enseñarla a otros. Es algo que obviamente tenemos que hacer, pero específicamente aquí Pablo está diciendo que la consecuencia de leer la Biblia, que como consecuencia, de desear la Biblia, vamos a poderla leer, memorizarla, estudiarla o compartirla con los demás. Pedro dice: deseen, y está hablando de desear, que es un anhelo ferviente con tal intensidad que ninguna otra cosa de este mundo sería capaz de satisfacer ese anhelo. Verla como una necesidad tan vital como el aire que respiras. De ahí la analogía que está tomando el apóstol Pedro para que él diga: deseenla como un niño recién nacido, así como Jonathan desea la leche materna. A ese grado. Entonces, Pedro también no está aquí enfocándose exclusivamente a los nuevos hermanos, a los que acaban de nacer, que acaban de hacer su confesión. Aquí Pedro está considerando a todo el pueblo de Cristo, los recién nacidos, así como aquellos que tienen ya 5 meses, 10 años, 20 años o 50 años como cristianos. Ese es el mandato de Dios para nosotros: desear la palabra como leche pura, como leche no adulterada, como alimento espiritual para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, aquí Pedro nos enseña y hace esta analogía y nos recuerda
que los niños vienen con un chip, con un deseo, como un trastorno compulsivo, vamos a decirlo así, por la leche materna. No sé si ahora los padres nuevos han estado experimentando eso. Cuando un niño tiene hambre, en México decimos no llora, chilla, gritonea. Es una alarma tan escandalosa, tan molesta, que tu primer deseo es levantarte y darle de comer a ese niño. Y así es como el apóstol Pedro está llamando a que nosotros tengamos y desarrollemos ese deseo por la palabra, que no tengamos paz. Es curioso, les comentaba en el primer servicio, cómo a veces las mamás se preocupan más por el color de la cobija con el que están cubriendo al niño para amamantarlo. Pero al bebé no le importa eso, al recién nacido. Hermana Orte, que también acaba de estrenarse como abuelita, creo que volvió a recordar como sus niños, cuando tenían hambre, cómo lloraban, ¿verdad? Cómo nos levantan a medianoche. Para las mamás futuras, para que se vayan preparando. Y al bebé no le importa una frazada, el color de la frazada, o si tú le ofreces un juguetito, un peluche, no le interesa, aunque esté carísimo, aunque sea la novedad. Él lo único que quiere es ser alimentado por la leche materna. Y es lo que nos pide Pedro que nosotros desarrollemos, esa hambre. Ahorita recordé que un hermano hace tiempo, no voy a decir nombres, me platicó, nos compartió en grupo de varones que él tenía deudas económicas, decimos en México, hasta el cuello. Y le preguntábamos, ¿verdad? Bueno, hermano, ¿y entonces cómo le haces tú para descansar, para dormir? Y él nos contestó, bueno, en realidad yo duermo como un bebé. Ah, caray, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es posible? Si estás tan endeudado, ¿cómo haces tú para dormir como un bebé? Y él dice, sí, yo me despierto cada 3 horas llorando. Y así es como son los niños, hermanos. Ellos en realidad no duermen. Pasan sus 3 horas y ya están otra vez deseando con toda fuerza ser alimentados de la palabra. Entonces, ¿de qué manera dice apóstol Pedro que nosotros debemos desear la palabra? Vamos a ver algunos ejemplos. Vayamos por favor al Salmo 119, donde escogí algunos versículos para que nos demos cuenta a qué grado, de qué tamaño debe de ser el deseo de la palabra de Dios en nosotros. Hay algunos teólogos que dicen que este salmo lo escribió Esdras, pero cuando tú lo leas, ve que realmente es un poema el que escribió el salmista hacia la palabra de Dios. Y vayamos al versículo 16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 20. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas, escucha esto, de oro y plata. Mejor que todo tesoro que hay en el mundo. Versículo 97. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículos. Y abrí mi boca y suspiré porque anhelaba
tus mandamientos. Versículo finalmente 132. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Gracias, pastor. Perdón por... Bueno. A ver si ya nos escuchamos. Ok, perdón. Entonces, hermanos, en este ejemplo encontramos que eso es desear como niños recién nacidos la leche espiritual pura. Pero dice el fatalista que hay dentro de ti y dentro de mí que eso no es posible, que no puede ser que alguien ordene y me diga que yo desee algo que yo no quiero. Y eso nos trata de regresar nuevamente hacia la mediocridad. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Tú vas en la calle y te encuentras con un hombre paralítico. Ahora está de moda lo del Teletón nuevamente. Si tú le dices a ese paralítico, levántate, incorpórate y anda, ¿crees que él lo hará? Porque sabemos que algún defecto, algún trastorno, alguna situación hay en su cuerpo que le impide el incorporarse y andar nuevamente. Pero depende de quién lo diga. Recordamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, una historia que relata el apóstol Juan en un encuentro que tuvo Jesucristo con una persona que llevaba más de 38 años postrado que padecía parálisis, que era paralítico. ¿Y qué creen que sucedió? Cuando Jesús le ordenó, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué ocurrió? Él caminó, él se levantó, ni siquiera cuestionó al Señor. No, mi Señor Jesús, yo aquí estoy bien, con la limosna que yo tengo es suficiente, con eso me puedo mantener. Él tenía el deseo de caminar, él tenía el deseo de avanzar, de ver cómo los demás que acudían al templo entraban con sus propios pies. Y cuando Jesús se lo ordenó, él tenía exactamente la misma fe que Dios te ha dado de gracia, y escuchó la voz de Jesús y se levantó. Y exactamente está ocurriendo lo mismo aquí en la epístola del apóstol Pedro, cuando dice deseen. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios. Entonces Dios es el que nos está mandando, es el que nos está ordenando que deseemos la palabra, que deseemos acercarnos a la Biblia exactamente como un recién nacido desea la leche materna. Hay un poema que escribió Juan Bunyan. Él es escritor de un libro muy conocido por todos que se llama El progreso del peregrino. Escribió también un poema que se llama Corre, Juan, corre. Y les voy a compartir, aquí viene en tu boletín, una parte de este poema que él escribió y nos hace entender la diferencia que había cuando la ley estaba imperando en el pueblo, en el mundo, y la diferencia que hay ahora que vino Jesús a la tierra y nos dio su evangelio. Dice Juan Bunyan: la ley ordena, pero no nos da pies ni manos. Una noticia mucho mejor nos trae el evangelio, porque nos invita a volar y nos da las alas. Qué maravilloso. También no sé si ustedes han leído, han tenido la oportunidad de leer las confesiones de Agustín de Hipona. Él escribió un libro, es un poco tedioso, un poco difícil de entender, de comprender, pero puedes rescatar
algunos textos y yo quiero compartirles una oración que él le escribió a Dios, y él escribió así. Dice: Señor, concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Dios, concédeme lo que mandas y mándame lo que tú quieras. Es decir, que somos nosotros los que debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Somos nosotros los que debemos de usar los medios de gracia que Él nos ha provisto para crecer espiritualmente, como por ejemplo leer la Biblia. Pero de antemano debes de saber, debes de entender que no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana si no es en dependencia absoluta del Espíritu Santo. Así es de que no te paralices donde estás. Reconoce tu impotencia delante de Dios. Clama por su ayuda y ampárate por medio de la fe en las promesas que Dios ha dejado para todos y cada uno de nosotros. Ora al Señor, practica la oración, la humildad, la confesión, el arrepentimiento. Señor, yo no tengo en este momento apetito por tu palabra como un niño recién nacido que desea ser alimentado con la leche materna. Confiésaselo al Señor. También dile: Señor, pero yo te ruego que tú abras mis ojos espirituales para que yo pueda ver las maravillas de tu ley y que me lleve a desear tu palabra más y más, porque yo sé que es por medio de ella que tú vas a hacer la obra en mí. Confiésale a Dios tu falta de deseo. Pídele que Él empiece, que Él haga que tú la desees. Y no estoy diciendo que simplemente te postres a orar: Señor, dame el deseo por tu palabra, dame el deseo por acercarme a tu Biblia, y hasta que no sientas el deseo, la abras y la leas. Sino te estoy diciendo que es a través de empezar tú a leer la Biblia, que es a través de que tú empieces a escudriñarla, a estudiarla, que Dios va a hacer nacer en ti ese deseo. Y al rato se convierte en un hábito, y ese hábito va a formar en ti un carácter, y vas a ser un lector apasionado de la Biblia. Y empieza poco a poco, empieza a desarrollar ese hábito. En América Latina, en México, tenemos por desgracia el mal hábito de no leer. Nos cuesta mucho trabajo. Hemos compartido tiempos de lectura y he visto a hermanos que estando leyendo están roncando. No tenemos ese hábito. Empiézalo a desarrollar. Empieza poco a poco, en orden. Lee la Biblia como se lee un libro. En el Nuevo Testamento hay cartas, hay evangelios. No podemos leerlas cerrando los ojos, como una vez nos compartió pastor, ¿verdad? Y abro una página, pongo mi dedo, aquí. Empieza a leerla desde el principio, porque aquí, como estamos aprendiendo, cuando en el capítulo 2, versículo 1 de la primera epístola de Pedro dice: por tanto, quiere decir que hubo un mensaje anterior que él utilizó para que nosotros entendamos lo que sigue. Entonces empieza a leer tu Biblia desde el principio. Si lees una carta, una epístola, empieza desde el capítulo 1, versículo 1, para que vayas entendiendo y vayas desarrollando esa capacidad de entendimiento, de comprensión y de aplicación de la palabra para tu vida. Y precisamente hablando de eso, aquí en el capítulo 2, versículo 1 dice Pablo: por tanto, ¿de qué está hablando? Ya lo leímos. Dice Pedro: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos.
Quiere decir que Pedro no se limita a darnos una exhortación o un mandamiento para que deseemos la Biblia, la leche espiritual pura, sino que nos da una muy buena razón para que tú y yo deseemos leer la Biblia. Y aquí está, hermanos, dice, para un amor sincero de hermanos. ¿Cómo es que nosotros desarrollamos ese amor sincero hacia Dios y hacia nuestro prójimo? A través de ir practicando, de ir viviendo, de ir desarrollando lo que la palabra de Dios dice que hagamos. ¿Hasta qué punto querrá Dios que nosotros aprendamos a amar? Imagínate nada más, dice que a la estatura de nuestro Señor Jesucristo tienes que aprender a amar. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? Que subió al madero, a la cruz, a entregar su vida, a derramar su sangre, a Él pagar en sacrificio por tus pecados y por mis pecados, para que por su sangre, por su sacrificio, estemos sin deuda, estemos ya libres de todo pecado ante los ojos de Dios. ¿Tú serías capaz ahorita de dar tu vida por la salvación de otra persona, de algún desconocido? Ese es el amor puro que quiere Dios que desarrollemos nosotros. Y te voy a animar a que llegando a casa abras tu Biblia, te vayas a la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, para que puedas tener un discernimiento, una vista más clara de cómo es el amor puro que quiere Dios que tú y yo practiquemos todos los días y con todas las personas. Aún más, dice la palabra, entre nuestros hermanos de la fe. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a desear la palabra, empezamos a ser transformados por el poder de Dios, se nos quita de nosotros el orgullo y el egoísmo, que es lo que nos impide amar a los demás. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, habla de Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ahora estás llamado a ser un representante, a ser un sacerdote, a ser un ministro, a ser el representante del reino de Dios aquí en la tierra. Se me olvidó ahorita la palabra, ¿cómo se le llama a los que vienen de otro país a representar a su nación en un país extranjero? Un embajador del reino de Dios sobre la tierra. Y si no conocemos las leyes, los principios, los mandatos, si no tenemos la sabiduría de cómo empezar o cómo terminar un día, vamos a fracasar en esa misión. Por eso es importantísimo que nos acerquemos a la palabra de Dios. Leí, amados hermanos, recientemente que hay una sociedad de ateos que están pidiendo, que están haciendo fuerza para que el gobierno de México retire de los hoteles, de los hospitales, las Biblias que nuestros hermanos gedeones ponen en esos lugares. Y la pregunta es, ¿por qué ellos quieren, los ateos, que se retiren las Biblias de estos lugares? ¿Será porque ellos le tienen miedo al poder transformador de la palabra? ¿Será posible que un ateo tenga más fe que un cristiano al poder transformador de la palabra?
¿Hasta dónde estamos llegando ya, hermanos? Quieren rechazar la palabra de Dios. Y nosotros entendemos ese temor de los ateos, ese temor de los incrédulos, que cuando te enfrentas a la palabra de Dios, tu corazón se constriñe y caes en razón de que somos insuficientes, de que somos pecadores y que estamos surgidos de ese poder transformador para nuestras vidas, para salvación, no solo tuya, de tus seres queridos, de toda tu parentela, de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. Entonces, hermanos, la misma palabra de Dios es la palabra que Dios usa para darnos vida. Y aunque el texto no lo menciona explícitamente, la persona divina que hace eso, esa transformación para nuestras vidas, es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Leamos capítulo 1, versículos 1 y 2 de esta primera epístola de Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Wow. De manera que si tú quieres ver a Dios obrando en tu vida, si tú quieres que Él se manifieste en tu vida, sumérgete en este libro, porque es aquí donde Dios se manifiesta. Si quisiéramos nosotros tener una experiencia espectacular para poder sentir la presencia de Dios, si realmente quieres encontrarte con Dios, búscalo en la Biblia. Aquí es donde Dios se revela. Y finalmente, amados de Dios, dice la palabra en la epístola, la primera epístola de Pedro, capítulo 2, dice, versículo 2: decían como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad de Dios. ¿Dónde se imaginan ustedes que se está inspirando el apóstol Pedro para escribir estas palabras? Vayamos por favor al Salmo número 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Dice la palabra: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Cuán feliz es el hombre que se refugia, que se esconde, que busca a Dios como su refugio, como su torre fuerte, como su piedra de sustento, como su principio, como su fuente de todo lo que necesita para tener una vida y vida en abundancia. Hermanos, nosotros deberíamos leer la Biblia todos los días. Y dice aquí en nuestro boletín que el tiempo para leer la Biblia no se encuentra. Se hace en tu agenda. Tienes que apartar el tiempo para leer tu Biblia. Nadie en su sano juicio dice: voy a comer una sola vez al mes y cuando lo haga me voy a dar un atracón. Comemos todos los días. Aquí en México nos acostumbraron a comer 3 veces al día para tener la fuerza, la capacidad suficiente de sostener nuestros cuerpos, nuestras vidas. Así es como debemos nosotros desear la palabra de Dios. Pongámonos de pie, hermanos, por favor.
Tu carácter se irá conformando más al carácter de Jesús mientras vas contemplando la hermosura de su gloria a través de las páginas de la Biblia. Nuevamente leemos Salmo 34:8. Probad y ved que el Señor es bueno. ¿Dónde probamos las maravillas de Dios? ¿Dónde creen que podemos probar eso? Aquí en la palabra. Seamos ávidos lectores de la palabra para madurar, para crecer espiritualmente. Cuán bienaventurado, cuán feliz es el hombre que encuentra su refugio en Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos esta exhortación para no quedarnos detenidos, para no pensar que no podemos hacer nada para que tu voluntad, para que tu reino avance aquí en la tierra. Nos llamas a madurar. Tienes el propósito, el deseo de que cada uno de nosotros, a los que has llamado, a los que has predestinado, seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo para reflejar el amor, la bondad, las maravillas, las misericordias que están en ti. Es importante también para nosotros conocerte, para crecer en fe, para que se purifique nuestra fe, tener esa confianza de que depositamos en ti nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, de nuestros matrimonios, de todo el avance, de todo el propósito que tenemos en este mundo. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a través de tu palabra, que en cuanto más la deseemos, más nos acerquemos a ella, podemos encontrar a tu Hijo revelado. Podemos amarte, no solo por las grandes obras que haces, sino por la persona que tú eres, por tu carácter, por tus atributos, por el amor maravilloso, grande que tienes para con tus criaturas, para con tus hijos. Por eso, Señor, esta mañana, este día, que estamos ya en pleno invierno, esperando celebrar el advenimiento y la Navidad, la llegada de tu Hijo a este mundo, que transformó nuestras vidas, transformó el mundo. Seamos nosotros también deseosos de tu presencia en nuestras vidas, para seducir, para persuadir al resto del mundo, convencerles de que tú eres Dios único y verdadero, y que si confiamos en ti, somos verdaderamente bienaventurados, somos felices. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermanos. Dios bendiga. Tomen asientos, hermanos. Avisos. Es tiempo de orar, hermanos, por esta situación de coronavirus. Cada noche, lunes a viernes, a las 9 estamos uniendo por Zoom para orar. Los que no pueden conectar con Zoom, aparta este tiempo para orar con tu familia, por favor. Escúcheme, ¿sí? Obedezca la palabra de tu pastor, por lo menos una vez o dos veces de la semana, ora por México, por todas las naciones y por los hermanos de nuestra iglesia. Estamos orando para la sanidad y su economía también. Y anímense, hermanos. También la iglesia, el comité de la iglesia, decidimos para levantar una ofrenda especial por primera de historia de esta iglesia, realmente, para cumplimiento del proyecto de poner azulejos en pared afuera, renovación de este templo. Entonces
aquí está un sobre con ofrenda especial. Yo espero que cada familia, persona toma este sobre como una guía de ofrenda, por ejemplo, de una pieza de azulejos y vale unos como 30 pesos. Entonces, como una para mi familia o cada cabeza de mi familia por cada piezas o 1 metro cuadrado. Pusimos 120 cuadrados en total, con 1 metro cuadrado con material y mano de obra y sale como 250 pesos. Entonces mi familia vamos a ofrendar como 1 metro cuadrado, 250 pesos o más. Así hasta fin de este diciembre, pasando este diciembre, hermanos, y ofrenda al Señor. Espero que el Señor les dé mucho aguinaldo para este diciembre. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a alabar al Señor con esta alabanza, última alabanza. Amén. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Jesús. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Jesús. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Amén. Hermanos, oramos una vez más. Abba Padre, te pedimos tu gracia por cada uno de mis hermanos de esta semana, Señor. Dios Padre, uno se está sufriendo por enfermedad o por perder su amado, Señor. Dios Padre, bendícelos para que todo estén bien, con salud. También, Señor, bendice económicamente cada familia
para que no les falten. Dios Padre, es un tiempo difícil, nacionalmente o mundialmente, pero Señor, te confiamos, te alabamos en cualquier circunstancia de nuestra vida, porque tú eres bueno, tu mano de obra, tu mano poderosa está con nosotros. Dios Padre, así cubre nuestra necesidad por tu gracia. Dios Padre, muchas gracias. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de Dios Padre, la guía, la comunión, la provisión y protección del Espíritu Santo sea cada uno de mis hermanos que desea crecer, madurar en la fe, comiendo tus palabras cada día, desde ahora para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por participación de hermanos en las casas. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Regresa rápido a la casa y toma sopa caliente. Amén. Nos vemos pronto. Gracias, grupo de alabanza.